Mira, yo me llamo Ricardo Galván, soy de la localidad de Maquinista Sabio. En este momento tengo 54 años. Decime qué función cumplías dentro de la red del trueque. Bueno, mira, en la red del trueque, en un comienzo, se empezó a generar acá en Maquinista Sabio. Fuimos con una familia que Vos, hay acá en Sabio, puntualmente, ¿qué función cumplías? era coordinador. ¿Te acordás en qué año comienza a funcionar el Club del Trueque en Maquinista Sabio? Y el Maquinista Sabio empezó alrededor del año 97, 98. Ah, o sea, en sus raíces. Y en sus raíces empezó, digamos, a través de sus creadores, comenzó a funcionar en la zona de Bernal y mediaciones, empezaron a generarse digamos, los tipos en donde funcionaba el trueque que se llamaban nodos, se empezaron a generar algunos nodos. En esa zona empezó en el 95 más o menos, en Sí. mayo del 95. ¿Te acordás cómo deciden sus fundadores formarlo? Y bueno, el tema del trueque se da a raíz de que en aquellos tiempos veníamos viviendo una situación económica y social bastante difícil. Había cierre de fábricas, había una especie ya de caos económico en el país, había mucha expulsión de gente de las empresas y todo, y quedaban sin laburo. Y vino a paliar un poco eso, vino a servir como, digamos, una posibilidad de generar un sistema económico para poder ayudarse entre sí. Esa fue la función primaria del trueque, una ayuda entre los que teníamos problemas, valiéndonos de lo que poseíamos para intercambio, sin el tema del dinero para el mismo, ¿no? Eso fue, digamos, básicamente lo que desencadenó este tema de la red del trueque. Y básicamente, ¿cuál era el mecanismo? ¿Cómo funcionaba? Y el mecanismo empezó, digamos, por un intercambio de cosa a cosa, o sea, vos tenés algo material que te quedó, que no lo utilizás, y que necesitas otra cosa para poder sobrevivir y vivir, y la gente se empezó digamos, a intercambiar cosas. O sea, eso viene específicamente de lo que es el trueque. Después hubo otras personas que tenían determinadas habilidades personales, que sabían hacer pan, sabían hacer una tortilla de papa, un alfajor, que es una pasta flora. Entonces utilizaban ese tipo de mercancías para poder intercambiar por alguien que tenía por ahí algo que ellos necesitaban, que podía ser una sábana, un par de zapatos, alguna que otra herramienta. Y se empezó a trocar de esa manera, cosas por ahí alimenticias por cosas materiales para uso. Fuerza de trabajo por materiales. Por materia también, sí, también se ofrecían trabajos de albañilería, de electricidad, de pintura, como intercambio también, y que se recibía, digamos, algo a cambio. Siempre haciendo énfasis de que el intercambio no era por dinero, era un intercambio de cosas por cosas. ¿Y era cosa por cosa directamente o existía algo intermedio? Algo así como un bono. Sí, existió el bono, sí, a raíz del crecimiento, porque al principio eran muy poquitos nodos. Esto empezó a tomar un cariz ya masivo, se empezó digamos, multiplicar, porque en realidad en aquel tiempo el tema del problema social era en todo el país, ¿no? Y se marcaba más acá en el conurbano bonaerense, como todo lo que sucede, en donde se potenciaban los bolsones de pobreza, y había la necesidad esa de conseguir lo necesario y básico para vivir. Entonces se empezó a masificar y llegó un momento que ya no se podía trocar cosa por cosa, y a través de reuniones que tenían los creadores, que uno era Cobas, el otro era Sanso y el otro era Ravera, entre esas tres personas empezaron a articular ideas cómo poder paliar ese alto crecimiento, y tomaron la decisión de hacer una moneda que se identificaba era como un sticker, así como un papelito que tenía un arbolito que decía Red General del Trueque. Se le daba valores de 5 créditos, de un crédito, de 20 créditos, y como la moneda, como un equivalente al papel moneda. Y bueno, con eso empezaron a trocar. O sea, aquel que no tenía, ponele
algo para, en el caso mío particularmente, yo en la red yo ofrecía mis servicios, entonces por mis servicios me pagaban con los créditos, y con los créditos yo tengo una familia numerosa y en aquel tiempo estaba pasando por momentos difíciles en mi vida, y con ese papelito yo podía ir y comprar algo para comer, que llegué a esa situación, pero dignamente me lo ganaba con mi trabajo y podía comprar, qué sé yo, la verdura, el pan. Había gente que traía animales para vender, gallinas, se obtenía la carne, se obtenían de todas cosas, y con esos papelitos se nos facilitó mucho el intercambio. Así fue el tema de los famosos créditos. Y yo sé que ya me lo dijiste, pero me gustaría si recordás cuál era el contexto social, socioeconómico y político que se vivía en ese momento. Y bueno, hubo una eclosión. El país estaba mal, ya venía de políticas mal implementadas en el pasado. Un país que ya venía quebrado con una deuda externa bastante grande. Veníamos condicionados por esa deuda a través del FMI, que nos marcaba las políticas que teníamos que llevar a cabo los argentinos. Y eso generó de que los gobiernos en ese momento en particular empiecen a apretar a los trabajadores, a reducir el tema del Estado, y bueno, y eso generó problemas graves. Nosotros estábamos gobernados económica o sea, políticamente por los argentinos, pero económicamente por los bancos, por la banca internacional. Eso hizo eclosionar el país. Hubo una especificación del dólar peso. Yo siempre discutía el tema de que no podía ser nunca que un país, la primera potencia del mundo, tenga un dólar a un peso con Argentina, siendo que las monedas no tienen nada que ver. Eso en un momento hizo eclosión, o sea, se acabó la paridad peso-dólar y empezó a haber una inflación pero impresionante, y empezó a haber un desastre total en el país, o sea, se cerraron industrias. Fue un tiempo terrible para nuestro país. Creo que eso fundamentalmente fue lo que hizo que salieran este tipo de herramientas alternativas para poder sobrevivir. Esto lo generó la gente, el pueblo, y venía bien. Después pasaron lo que pasó. Bien. Bueno, acá va la última pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que fracasó este sistema de trocar, el sistema del trueque? ¿Por qué no siguió adelante? ¿Por qué se quedó en el camino? Bueno, yo tengo una visión particular, ¿no? Seguramente por ahí no es la que sucedió en sí, pero yo vi que como todo lo que hacemos acá en Argentina, todo lo que de alguna manera, yo siempre digo que la Argentina es el país mejor del mundo, lástima que está habitado por argentinos, si no seríamos una gran potencia, ¿no? Acá todo lo que nosotros generamos tenemos digamos, la capacidad de destruirlo. Esto era muy bueno, fue bueno, se podría haber masificado más todavía, se podría haber implementado de mejor manera, pero de alguna otra manera tuvimos la capacidad de destruirlo. ¿Por qué? Por las ambiciones, por ver el negocio dentro de lo que no tendría que haber sido negocio, porque era algo social, era algo para poder paliar la crisis, para poder salir adelante, con la cual nosotros creo que muchos de nosotros pudimos salir adelante porque no teníamos otra posibilidad. Pero siempre hay gente que viene y busca el negocio en todo, la parte capitalista, la parte económica. Empezaron a vender los créditos, obviamente había gente que tenía imprenta, empezaron a emitir créditos y venderlos. Entonces la gente dejó de generar el crédito por el intercambio y empezó a comprar crédito. Con las pocas moneditas que tenía le vendían, qué sé yo, por 2 pesos le vendían 1000 créditos, y empezó a haber una especie de inflación dentro de lo que es el club. Los precios empezaron a subir, lo mismo que pasa en la economía. Hay emisión, hay inflación. Y bueno, y ese fue el grave error que terminó con esta linda experiencia, que para mí fue el trueque, que se podría haber seguido utilizando inclusive hasta hoy, que hoy más o menos está saneada la economía. Podríamos seguir utilizando el trueque con ese tipo de intercambio. Pero bueno, ese fue el fin del trueque. Tengo entendido que todavía se sigue haciendo en algunos lugares con el papelito, pero
Por lo general hoy lo que se ve en todos lados es las ferias intercambio por dinero, eso es comercio. ¿Te parece que lo que se ve hoy como feria al maquinista sabio, que le llaman trueque, es trueque o no? No, yo creo que la gente que se acostumbró de aquellos tiempos al club del trueque, lo ve como el trueque, pero en realidad nosotros fijándonos bien, objetivamente, hoy por hoy es un intercambio, pero por dinero, como cuando uno va a comprar en cualquier lado. Hay feria de la colectividad boliviana, en Lambertucci, hay otro tipo de feria en otro tipo de lugares, acá en Escobar hay muchas, pero se maneja dentro de una lógica del club de trueque, pero en realidad se maneja con dinero, es comercio, es un comercio que inclusive no está regulado, no paga impuesto. Hay una persona X que digamos que hace su trabajo en el trueque y define si alguien vende o no vende, si tiene para pagar el lugarcito que tiene que poner algún tipo de mercadería. Y yo creo que ese no era el espíritu original del trueque. El espíritu original del trueque era otra cosa, ¿no? Era una cuestión solidaria. El trueque era dolerse por los problemas que tenían los demás, no por una cuestión personal y que yo quiero tener. Y yo veo que hoy por hoy es así. Hoy es una persona que, en todo caso, es una persona conocida mía que la aprecio mucho, pero que está lucrando con esto de la idea primaria del trueque. Pero bueno, ¿no? Cada uno sabe lo que hace en su vida y con sus cosas. En sí, en realidad, para mí, creo que debería ser de la otra manera. Pero bueno, es lo que tenemos. Me llamo Yolanda, vivo acá en Maquinista Sabio. Bueno, trabajo en una feria socialmente desde el año 2001. ¿Cuál es la función social que cumplís dentro de lo que están llamando trueque? La función empezó en el 2001 con el tema del saqueo. Que bueno, ya de entrada, cuando empecé a ver que lo embromaban a la gente con los papelitos llamados trueques, que le quitaban los pocos valores que tenía la gente, nunca fue, no sé, lo miraba desde otro punto yo. Entonces en el 2001, cuando vino el saqueo, sostuve una cantidad de cartoneros y le hice ver que ellos lo que habían cartoneado tenía mucho más valores de lo que podían sacar, porque lo que tenían que sacar podía haber sido, qué sé yo, para cambiar al día. Y mucha gente que, bueno, no quedó conforme porque les hice perder el tiempo de no ir a robar, pero sí yo les di a entender que ganaban valores, dignidad, por los chiquitos que lloraban y todas esas cosas. Entonces, ese mismo día, con lo poco que tenía, hicimos comida, comimos ahí, les expliqué que el bronce tenía un valor, el aluminio tenía otro valor y que no tenía que entregárselo en donde ellos entregaban, que eran depósitos, que le daban 5 centavos, qué sé yo, y que tampoco tenía valor en los papeles. Entonces le dice, ¿por qué no trabajamos a partir de ahora? Vos vendís una revistita a 20 centavos, 25 centavos, que en ese momento, el 2001, 25 centavos tenía un valor, y el 50 centavos también tenía valor. Entonces empecé a decirle que todo lo que ellos traían de lo que cartoneaban tenía un cierto valor si ellos lo separaban, e incluso la ropa, que había gente que no tenía ropa acá y si ellos lo lavaban o lo traían, se podían hacer cambiar los valores de las cosas. Entonces, bueno, la gente empezó a venir, primero éramos 50, después éramos 100 y hoy en día, que ha pasado 15 años prácticamente, somos 2.000, 3.000 personas que se beneficia el que viene a comprar y el que vende. Pero este último año realmente el tema de gobierno le ha cambiado un poco la vida al cartonero también, que no tienen ya casi el rebusque que tenían siempre. Y me dijeron que el señor Macri les había sacado las cosas de valores, les hacía quedar el señor Macri. Vende menos de lo que hacía aquel momento. En aquel momento te voy a decir que tenía más valor el dinero que tienen hoy.
¿Y te acordás cómo comenzó? ¿Cómo comenzó la organización del trueque? La organización... Desde tu mirada. En realidad empezó con el tema de la necesidad de llevar algo a comer. Yoli, ¿con qué obstáculos te encontraste, digamos, en esto que vos organizaste? Mira, los primeros obstáculos fueron municipales, ¿no? Obvio. Me llamaron a una radio para ver cuál era el tema, por qué lo estaba haciendo. Yo le dije que a mí me parecía que lo único que estaba diciéndole a la gente era que ellos mismos podían valorar todo lo que ellos cartoneaban. Puse en mesa y empezamos a ayudarnos uno con otro, a hablarlos. La verdad que empezó a entender que se tenían que ayudar uno con el otro. Desde el año 2007 empezó una persecución. Me clausuraban. Yo lo abría porque la gente necesitaba laburar. Me clausuraban, yo lo abría. Hasta que me armaron una señora causa. Que llegaron a una detención en el 2014. Me pusieron cosas robadas, droga, venta, cosas de azar, juego de azar. Me pusieron bingos, no sé, fue una persecución política hasta que llegaron a hacerme una detención domiciliaria. ¿Vos crees que esto era porque vos mostrabas una realidad que está viviendo el país? Obvio, a ellos no les gustaba nunca y me juzgaron mal. Entonces cuando yo mando eso, ¿qué pasa? Vienen la intendencia y todos los soldados que tiene el intendente y me ofrece el espacio que nosotros siempre buscamos para seguir armando realmente una contención social de desocupados. Me parecía que era correcto lo que estábamos haciendo. Yo lo llamaba una salida laboral. ¿Me entendés? Para toda aquella persona que cartoneaba y no tenían trabajo. Salía a cartonear porque no tienen trabajo. Si acá hubiese fábrica, bueno, estarían trabajando. Pero hoy hay logística que lo toman 2 meses, 1 mes, te usan, hacen una producción para que manden no sé a dónde y esa persona queda otra vez sin trabajo y sin nada. Y yo, bueno, estoy esperando a mejorar ese espacio donde la gente va a seguir trabajando, pero después voy a pedir rendición de cuentas de ese. ¿Entendés? Pues yo estuve en democracia y no estuve haciendo nada malo. Y ellos me tienen que demostrar las cosas de que me acusaron. Para mí fue una persecución de toda la vida. Desde que yo tengo 21 años, acá fui condenada. Condenada por pensar diferente. Por pensar diferente, nada más. Cada gobierno que viene parece que se va enterando que yo pienso diferente, que soy una persona que no le voy a dar lugar a que ellos, la gente vaya a estar haciendo cola en la municipalidad, en las delegaciones, maltratada para que le den una bolsa. Acá aprendieron que la gente la bolsa se la lleva laburando. ¿Vos pensás que en los espacios sociales se crean lazos de resistencia porque es donde se produce y se reproduce? Sí, totalmente. Y ahí viene el tema de que la persecución, pero que como no pudieron y yo pido rendición de la causa que ellos me arman, entonces a partir de ahí no tienen otra cosa más que unirse. Vos sos coordinadora, ¿cuál es la función que cumplís dentro de...? Al principio, cuando recién empecé, era una persona que sí, empecé coordinando. Fui la persona que pegó el primer puntapiés para que esto empiece. Le fui hablando a la gente, yo con lo poco que tenía hacía comida, hacía pisetas y qué sé yo, llevaba y le cambiaba por zapatos o cosas así, comida, pan y todas esas cosas. Yo lo llevaba a mi casa, lo lustraba si eran zapatos, si era ropa lo lavaba y la planchaba y la revendía y con eso mismo volvía a sostener con alimento barato, ¿me entendés? El pan, entonces ya cambiábamos también. Pero el papelito nunca lo dejé que use. Porque el papelito era un engaño. Cuando decís total. Papelito, ¿a qué te referís? Al trueque, a lo que ellos llamaban de valores. ¿Tenés alguno para mostrar? Sí, tengo uno. Mira, tengo uno
Este es un Este es prototipo. este es uno. Después estaba la rolada. Había varios. Había más que nada dos. Este es uno de ellos y la otra es la rolada que venía a La Plata. Bien. Y acá llegaba una persona que tenía una maquinita y tiraba de esto y así le sacaban las cosas de valores que traían los cartoneros, Bien, bien. y los engañaba. Te voy a contar que la gente es tan solidaria, la pobre, que cuando encontraban silla de ruedas me la traían y me la dejaban. Yo la hacía arreglar y cuando estaba arreglada siempre aparecía un anciano que te necesitaba una silla de ruedas. Teníamos la silla de ruedas. ¿Por qué? Porque el PAMI, porque la municipalidad tenía que hacer cierto trámite y pasaban los meses y no la tenían. Y con nosotros a veces la tenían en el momento. Muy linda la charla, muy productiva. Te agradezco por la atención y muchas gracias, Sole. Bueno, estoy dispuesta.